Bendiciones nuevamente a todas. Estoy muy contenta de compartir pues esta reflexión este día. Como bien decía Paola, nuestro tema, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Yo quiero iniciar esta enseñanza, esta reflexión, contándoles una de esas experiencias que el Señor me ha permitido pues tener con Él en esta frase, en esta pregunta más bien, ¿eres hijo de Dios? Hace unos años, en el 2012, Dios me puso en un lugar en la zona sur a coordinar una construcción del primer centro comercial en la zona sur. Y toda la zona sur esperaba ese centro comercial porque no había, ¿verdad? No habían centros comerciales en la zona de Choluteca. Pues finalizada la obra, era una algarabía, ¿verdad? Los dueños, yo trabajaba directamente con los dueños de esta obra, y empezaron 6 meses antes a preparar la inauguración de este centro comercial. Y los invitados eran invitados especiales, ¿verdad? Porque todo el mundo escuchaba del centro comercial, un centro comercial que, dicho sea de paso, muy lindo y muy grande, ¿verdad? Y entonces empiezan a preparar, y los invitados especiales para empezar era el presidente, sería el presidente de la República, serían los alcaldes, en especial el alcalde de Choluteca y todos los alcaldes de los departamentos de la zona sur, y los demás alcaldes de los municipios y aldeas que estaban cercanos a Choluteca, por ende diputados, y pues ya se imaginarán, ¿verdad? Todo la seguridad que se estaba preparando porque iba a llegar el presidente de la República, y empiezan a repartir tarjetas, invitados especiales, me dan a mí una tarjeta, y pues se la di a una sobrina. Cuando se llega el día, fue un día viernes, mi mamá, que también era otra invitada que yo tenía, me dijo mi mamá, no, fíjate que yo no voy a poder acompañarte porque yo no ando vestida para la ocasión. La tarjeta decía vestir de manera acorde de manera formal, ¿verdad? Era de día, pues era un traje formal. Y mi mamá me dijo rotundamente que no, que ella no se sentía apta para estar ahí. Y como a eso de las 10 de la mañana que da inicio los actos protocolarios, terminan tipo 10:30, 11, y empiezo yo, bueno, las cámaras a tomar fotos, y yo a la par del presidente, a la par de los dueños, cuando de repente, detrás de los que estaban tomando las fotos, de los reporteros, periodistas, aparece mi sobrino, un niño de 11 años, de largo se notaba que andaba todo despeinado, y desde atrás me dice, hola tía, me dice, y con un plato, ¿verdad? Comiendo, con un plato en la mano, comiendo boquitas. Cuando yo lo veo, yo creí que no era realidad lo que yo estaba viendo, estar frente a que me estaban tomando fotos a la par del presidente, de los dueños del centro comercial, y mi sobrino allá atrás, despeinado, con la camisa blanca, una camiseta blanca curtida, no estaba blanca. Lo vi, cuando yo lo veo, yo creo que con mis ojos, yo le hice ver a él, apartate, yo no podía decir nada, pero era una vergüenza que yo sentía. Cuando terminan de tomar fotos, lo primero que yo hago es buscar a mi sobrino, y le digo, niño, vení para acá, le digo yo, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo entraste? Yo me imaginaba que este niño había hecho alguna travesura para entrar. ¿Cómo entraste? Tía, no te preocupes, muy simple, me dice. Mi abuela me vino a dejar porque mi sobrino, se me olvidó decirles que mi sobrino viajó de casualidad, viajó de Tegucigalpa ese día a Choluteca con mi cuñado. Entonces, él cuando llegó preguntó por mí y le dijo a mi mamá, no, su tía está en la inauguración del centro comercial, yo quiero ir, abuela. No, hijo, le dice, usted no anda vestido para la ocasión, no te preocupes, abuela, tú solo llévame a la puerta que yo voy a entrar. Y así fue, mi mamá lo llevó, y dice que cuando él entró a la puerta, no tía simple, cuando estaba en la puerta había una cola grande para entrar, dice, pero yo no hice cola, yo me fui a la puerta y me dicen las 2 personas que estaban ahí, ¿y su tarjeta? No, yo soy el sobrino de la ingeniera que coordinó toda la obra. Ah, ¿usted es sobrino de la ingeniera Jessica? Sí, pase. Cuando él me contó eso, ustedes, yo no lo podía creer, yo empecé a llorar, yo les cuento ahora y yo vuelvo, mis lágrimas salen nuevamente, porque yo ese día, el Señor me enseñó a ser hija de Él. Mi sobrino entendía quién era Él. Mi sobrino sabía que Él tenía pase a cualquier lugar, no importaba con qué vestimenta Él iba a estar,
pero él sabía que era mi sobrino. No era mi sobrino si andaba en condiciones correctas, si andaba bien vestido, si se había peinado. Igual nosotros, yo ese día aprendí. El Espíritu Santo empezó a revelarme porque yo también era necesario que ese día aprendiera de esa situación, porque yo había estado viviendo no como hija. Sí tenía el nombre de hija, pero no estaba viviendo como hija. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy dejar en ustedes marcada ese tema. ¿Eres hijo de Dios? Pablo, en Gálatas 4, del 1 al 7, dice, vive como hijo de Dios. El versículo 1, del 1 al 3, les dice a los Gálatas, piénsenlo, le dice, de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Aquí Pablo les está hablando a los Gálatas porque en los tiempos de Pablo, los romanos, sus hijos, cuando estaban pequeños, sus hijos eran puestos a la orden de todos los que tenían a su servicio. Entonces los esclavos eran quien enseñaba a estos niños, aún si eran los hijos del jefe, del dueño, ¿verdad? Entonces estos niños estaban en la misma situación de esclavos hasta que se hagan mayores de edad, les decía Pablo. Eran los verdaderos dueños, pero eran unos niños todavía. Entonces ellos tenían que obedecer al que los estaba guiando, al que los estaba enseñando mientras ellos iban creciendo, y tenían que seguir las mismas instrucciones que a los demás niños se les daba. Pues cuando ya, dice la tradición, que cuando ya estos niños iban creciendo, quien determinaba, como dice el versículo 2, que ya eran niños, que ya eran unos adultos, que ya eran maduros, mayores de edad, era el padre. El padre decidía si este hijo ya podía ser un mayor de edad. Aquí no dependía, como en la actualidad, que los que tienen 18, los que tienen 21, pues aquí dicen ya soy mayor de edad, ya eso lo define a uno como una persona mayor de edad, libertad para entrar a algunos lugares, para viajar. En este tiempo no era así. Y dice que en aquellos tiempos el padre llevaba y le ponía una capa. Imagínense ustedes a estos hijos con la capa por esas plazas, paseándose, ya se sentían mayores. Podían ser hijos de 18 años, de 14, aún hijos, yo creo que habían hijos hasta de 30 años ahí, que el padre decidía que ya eran mayores de edad. Esa es la comparación que Pablo nos hace cuando nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos como esos niños que vivíamos en la misma condición, pero que no teníamos, que teníamos las posesiones, pero no esa conciencia clara de que éramos hijos de Dios. Dice más adelante, del 4 al 7, dice, somos hijos y somos herederos de Dios. Sin embargo, dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios le envió para que comprara libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos hijos de Dios, Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón. Imagínense, usted y yo tenemos ese espíritu que moró en Cristo, que moró en Jesús, es el que tenemos nosotros ahora mismo. Dice, Dios envió, dice, al espíritu de su hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Abba Padre. Es bien profunda esta palabra, tardaríamos tanto tiempo invirtiéndolo para poder aprender de esta palabra, ¿verdad? Pero hoy yo quiero eso, llamar su atención, que somos hijos y somos herederos de Dios. Dice el número 7, el versículo 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero, su heredero. Imagínense, ¿cuántos de ustedes han pensado en esa heredad? ¿Qué es ser el heredero de Dios? Imagínense, usted es el hijo de su papá y su mamá. ¿De cuántas cosas usted tiene acceso? Vaya, si su papá y su mamá tienen mucho dinero, usted sabe que usted cuenta pues con facilidades para hacer algunos negocios, y usted dice, esto lo tengo a mi disposición porque yo soy el hijo de mi papá y mi mamá, y de esa manera usted se identifica. Pero nosotros hoy en día, la mayoría de los que hemos aceptado a Cristo, no estamos viviendo como hijos de Dios, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo more, nos manifieste, nos revele que nosotros somos esos hijos de Dios. Dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Romanos 8 del 15 al 16, la Nueva Traducción Viviente dice, y ustedes, les dice Pablo, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Ha estado usted con miedo? ¿Se ha sentido usted como, no como hijo, sino como tal vez como un allegado al Padre? Usted dice, queda viendo a los demás y dice, aquel sí puede, aquel sí merece, yo no, porque yo tengo las ropas, como les contaba a mi sobrino, andaba con la camisa curtida, con un short que había cortado de un buzo, los tenis más viejitos, porque llegar a Choluteca con el calor que había no era de andar en pantalones, sino andar con los tenis más chucos, más viejitos, y los shorts ya también más viejitos, andar cómodamente. Pero en esa condición muchas veces nosotros hemos vivido toda nuestra vida hasta este día, y yo quiero animarle para que usted cambie y que deje que el Espíritu de Dios, porque aquí el único que nos hace, que nos trae esa revelación, es esa comunión con el Padre a través de su Espíritu Santo y en esa intimidad y a través de su palabra. Dice, en cambio, dice usted y yo, dice, hemos recibido el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Hoy yo quiero animarle para decirle que usted es un hijo de Dios. Hay muchas personas que en la actualidad creen que la única forma por la cual pueden tener una experiencia hoy es alcanzando un alto grado de santificación, que usted puede llegar a ser mucho más santo, o bien buscando cómo adquirir puestos en la iglesia. Si yo soy el diácono, yo creo que sí, ahí me voy a sentir hijo de Dios. Insisten que si usted no alcanza esos tipos de niveles, nunca va a tener esa experiencia como hijo de Dios. Para concluir, hermanos y hermanas, quiero que vayamos a la última parte. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Quiero que vayamos entonces a la conclusión. Nuestro Padre quiere que vivamos en su presencia en todo tiempo como una realidad. Como yo les cuento ese día, eso fue un 2012, en el año 2012, yo aprendí mucho de esa experiencia tan sencilla que fue. La aprendí a través, Dios usó a mi sobrino a través de él, y cada vez que viene el enemigo y quiere hacerme sentir menos o quiere hacerme pensar, traer pensamientos de menosprecio o de baja autoestima, yo recuerdo esa experiencia, la trae a mi memoria el Señor y me hace recordar que yo soy hija de Dios, ¿verdad? No tenemos que adquirir, la única forma es solo teniendo esa fe en Cristo. Hoy yo le pregunto a usted, ¿está usted viviendo su vida en su condición de hijo de Dios? Piénselo en su interior. Si usted es un nuevo creyente o un creyente de muchos años, usted puede tener una experiencia como hijo de Dios sin haber alcanzado esos niveles, porque a la posición de hijo de Dios se llega únicamente a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando algunas personas creen haber alcanzado un elevado nivel de espiritualidad, tienden a considerarse superiores a los demás. Sin embargo, siempre somos como niños pequeños, insensatos, siempre estamos llenos de mucha ignorancia, pero el Padre, a través de su Espíritu Santo, es el que va trabajando en nuestra vida. Así que lo animo a que usted siga creyendo en el Señor y que empiece a partir de hoy, si no lo ha estado viviendo, que empiece a vivir como un hijo de Dios. Él nos proporciona una experiencia única. Esto es una experiencia única, como les digo, yo la cuento, y cada vez que cuento esta experiencia, cuando yo entendí que el asunto aquí no era la condición como yo, aquí lo único es que yo debo de tener esa fe en Cristo Jesús. Es la que me permite a mí tener esas experiencias a diario con el Señor como su hijo. Así que lo animo para que hoy usted pueda tener también esa experiencia personal como hijo de Dios. Que el Señor le bendiga.